2, 3 y... En esta mañana quiero compartir con ustedes el testimonio de San Pablo. Se encuentra 3 veces relatado, uno por parte de Lucas mismo, que es el autor del libro, y 2 veces obviamente Lucas lo recuenta, pero son testimonios propios del apóstol Pablo. Ambos testimonios que el apóstol Pablo da de su propia conversión se da en el contexto de su estadía en prisión, cuando él es encarcelado, lo cual llama la atención, ¿no? Que 2 veces un libro, que no es muy largo, exprese el testimonio del apóstol. Y eso habla de la importancia del testimonio, la importancia de recontar su historia de conversión, aquellos que lo escuchaban a las diferentes audiencias. Y aquí lo está haciendo ante el rey Agripa y también Festo, que eran uno romano, el otro descendiente de judíos, probablemente junto a su esposa estaban allí visitando a Festo, que era el gobernador de la época, el procurador romano, y lo llaman para que Pablo cuente su testimonio. Bueno, vamos a leer rápidamente una parte de lo que él relata. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, el apóstol Pablo cuenta su testimonio luego de 2 años de haber relatado su primer testimonio, y nos habla algo también, ¿no? Que la importancia de esperar, de saber esperar. Pablo, en medio de la cárcel, o en la realidad de estar encarcelado, él tiene que esperar 2 años para volver a relatar su testimonio en forma plena ante un rey. Y nos habla a nosotros también de saber esperar y con paciencia las oportunidades que Dios nos da en nuestros trabajos. Pero bueno, primero el encuentro, ¿no? Pablo se encuentra esta maravillosa pintura del siglo XVII, donde el artista, un italiano, procura expresar lo que significó ese encuentro de Pablo con una luz que brilla. Allí en medio del camino, dice Pablo, iba ocupado, pero cuando iba camino a Damasco, tiene este encuentro con Jesús resucitado. Esta luz que brilla en el camino en un mediodía, dice que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pensando en esta idea de Pablo ocupado con su profesión, ocupado apasionadamente con su sentido de llamado, tan tóxico, tan destructivo, y él no se daba cuenta. Y es un poco el reflejo de cómo a veces salimos a nuestro diario caminar o trabajo metidos la cabeza y enfocados, y necesitamos esa presencia de Cristo resucitado que nos permite tener la perspectiva real de las cosas. Una luz que brilla, una voz que interpela, porque Jesús en lengua hebrea, en su propio idioma, le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y digo interpela porque interpelar es exigir explicaciones sobre un asunto, especialmente si quien lo hace con autoridad, ¿no? O con derecho. Este Señor resucitado, al cual él perseguía, lo interpela, le pregunta o le hace las preguntas que nadie le había hecho, las preguntas directas al corazón. Y él le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, se han explicado varias versiones o significados, pero más o menos Jesús estaba diciendo que era imposible ir en contra de la voluntad de Dios, era imposible ir en contra de lo que Dios tenía preparado para Pablo. Algunos hablan de que Pablo había escuchado el testimonio de Esteban y ese testimonio había quedado como un aguijón clavado en su corazón. Y él, en lugar de poder sacárselo, estaba dándole golpes cada vez más profundos, porque no podía ir en contra de ese mensaje o de esa gracia irresistible que estaba trabajando en su corazón. En todo caso, Jesús es la voz que lo interpela, que le hace las preguntas, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? Y en tercer lugar, ¿no? Este encuentro, le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero hay una intimidad tan profunda de Jesús con sus discípulos que él le dice a Pablo, le dice, Saulo, cuando vos perseguís a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí. Era una intimidad que Saulo no conocía, con este Dios en Cristo resucitado tan profunda, una unión con Cristo tan profunda, que él no tenía idea, desde su religión y su pasión, nunca había conocido algo similar, una verdad que él no conocía. Y una misión, porque no hay cristianismo sin misión, no hay llamado, no hay encuentro sin misión. Él le dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo. Y dice que Dios le va a proveer, porque le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. El Señor iba a proveer cuidado, refugio, guía, para que él pudiera cumplir su misión. Y esa misión completa, no podemos abundar en los detalles, pero le dice que él lo iba a llevar para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en él perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí, hablando de este conocimiento de la verdad, este libramiento de la atadura de Satanás, de esta realidad del perdón de pecados y de una nueva comunidad. Bueno, para este lunes, quiero que hagamos esta oración juntos, que la presencia de Cristo, Cristo resucitado, brille en medio de nuestros trabajos, redireccionándonos, como Pablo, que Él nos detenga en el camino si es necesario, para que seamos redireccionados en nuestras pasiones, en nuestras obsesiones, en nuestros enfoques a veces tóxicos, que podamos ser interpelados en esta mañana por Jesús que nos pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Que podamos ser abrazados con su presencia, el anhelo que tendría Pablo al escuchar, wow, estoy persiguiendo a Cristo resucitado al hacerlo a sus discípulos. Cuánto amor, cuánto abrazo, cuánta intimidad, cuánta amistad, cuánta unión, cuánto lo necesito yo también. Señor, gracias por permitirnos ser testigos en nuestros trabajos. Gracias porque no hay cristianismo sin misión, porque no hay encuentro sin misión. Gracias, Señor, porque hoy nos envías para que podamos hacer testimonio con nuestras palabras. Ayúdanos. A veces estamos esperando ese momento justo. Pablo esperó 2 años. ¿Cuánto nosotros, Señor, ayúdanos a discernir el momento justo para que podamos, con el ejemplo de nuestros actos, también ser testigos y con la excelencia de nuestro trabajo?
Te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con tu vara me infundes fuerzas y esperanza. El Señor es mi pastor.